En la Cábala se enseña que Dios no es una figura que nos observa desde lejos. Dios es una fuerza interna que desea expresarse a través de nosotros. Esa fuerza se llama luz. Es la energía de la creación, la fuente de toda plenitud y vida. Esa luz habita en cada uno de nosotros como una chispa. Cuando una persona busca crecer, superarse, conocerse más a fondo, pulir su carácter y desarrollar sus dones, está haciendo que esa chispa se exprese a través de él. Por eso, alcanzar nuestro máximo potencial es una forma de dejar que la luz que hay dentro de nosotros tenga más espacio para manifestarse en el mundo. Se trata de convertirse en un canal más amplio y más consciente de esa energía que vive en nuestro interior. Cada vez que cultivamos una habilidad, mejoramos nuestro carácter o mejoramos nuestra manera de actuar con los demás, estamos permitiendo que esa chispa se haga presente. En la Cábala se enseña que esa chispa es un fragmento de nuestro ser superior, una porción del infinito que se invistió en nuestra forma individual. Por eso cada uno de nosotros tiene un potencial único, porque cada uno es una vasija distinta, diseñada para revelar un aspecto específico de la luz. Cuando expandes tu conciencia, cuando sales de la pasividad y comienzas a construir tu vida desde un lugar de propósito y dirección, estás reflejando a Dios en el mundo. Dios es la fuente de todo nuestro potencial. Todo lo que somos capaces de lograr ya existe como posibilidad en esa fuente. La inteligencia, la creatividad, la sensibilidad, la fuerza interior, la capacidad de amar, todo eso fluye desde lo divino hacia nuestra conciencia. Y nuestro trabajo espiritual consiste en descubrirlo, hacerlo consciente y expresarlo en la realidad. En la Cábala se dice que el propósito de la vida es revelar la luz en la materia, y lo hacemos al vivir cada día como una oportunidad para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, porque esa versión es la que más está alineada con la energía que nos dio vida. Cada vez que confiamos en nuestras capacidades, cada vez que damos un paso más allá hacia superar nuestros límites, estamos reconociendo a Dios como la fuente de ese crecimiento. Y no solo lo estamos reconociendo en nuestra mente, lo estamos encarnando en nuestro ser. Estamos diciendo con nuestros actos: la luz me habita y yo elijo expandirme para que fluya más en mí. Ese es un acto de certeza. La certeza es uno de los principios más poderosos en la Cábala. Certeza significa tener la claridad interna de que estás conectado con una fuente infinita que desea tu expansión. En la Cábala, la vasija representa nuestra capacidad para recibir la luz. Significa recibir más sabiduría, más amor, más plenitud, más sentido, más propósito. Y esa vasija se fortalece y se amplía cuando crecemos como persona, cuando nos hacemos más conscientes, más íntegros, más comprometidos con nuestro propósito. Nuestra vasija se expande, y cuando nuestra vasija crece, la luz puede llenarla más. La luz responde a la medida en que estamos listos para recibirla. Por eso, mientras más desarrollas tu carácter, mientras más limpias tus emociones, mientras más te alineas con lo que viniste a hacer al mundo, más luz puede fluir hacia nosotros. Alcanzar nuestro máximo potencial es una forma de preparar nuestra vasija para recibir más de esa luz. Es como si dijeras: estoy listo, quiero más, quiero ser un canal para que la luz fluya a través de mí. Y eso transforma todo, porque cuando tu vasija crece, no solo tú recibes más, también puedes dar más, puedes inspirar a otros, servir mejor, crear con más impacto, amar con más profundidad. Y eso es exactamente lo que la luz busca: expresarse a través de ti, por el bien de todos los que te rodean. Tu crecimiento personal se convierte en una expansión colectiva. Tu transformación eleva la frecuencia de todo lo que tocas. Dios está en nuestro proceso de alcanzar nuestro máximo potencial y se revela en acciones, en vibraciones, en la coherencia entre lo que somos por dentro y lo que hacemos por fuera. La luz de Dios es una energía que se expresa a través de todo lo que nos genera expansión. Cada vez que sentimos alegría, emoción, amor, confianza, paz o entusiasmo por lo que hacemos, estamos tocando esa luz, y eso es lo que nos acerca a Dios a través del estado interno con el que vivimos y actuamos. Cuando cultivamos esas emociones, nos alineamos con la luz, con la energía que crea mundos. La luz se manifiesta en nosotros cuando actuamos desde la confianza en que hay un propósito mayor guiándonos. También se expresa cuando elegimos movernos con amor en lugar de juicio, cuando trabajamos con emoción porque sentimos que lo que hacemos tiene un impacto positivo para los demás. Alcanzar nuestro máximo potencial es una forma de entrar más profundo en la frecuencia de Dios. Es abrir espacio para que esa energía se instale en nosotros y se exprese a través de cada pensamiento, palabra y acción. Queremos avanzar, no solo porque aspiramos a mejorar nuestras vidas, sino porque reconocemos que nuestro crecimiento es una forma de elevar la vibración del mundo. La luz se multiplica
cuando se expresa en seres humanos que viven con entusiasmo, con propósito y con alegría auténtica. Cuando nosotros hacemos ese trabajo interno, cuando nos cuidamos, nos escuchamos, nos guiamos desde el alma, estamos acercándonos más a esa fuerza que siempre está disponible. La Cábala nos enseña que todos somos vasijas. El trabajo espiritual es fortalecerla, expandirla, prepararla para recibir más luz. Cuando estamos estancados emocional o mentalmente, nuestra vasija está limitada. Pero cuando nos abrimos al aprendizaje, cuando nos atrevemos a crear, a amar más profundo, a vivir con presencia, nuestra vasija se expande y en ese momento comenzamos a recibir más. Al alcanzar nuestro máximo potencial, estamos refinando nuestra capacidad interna para contener la luz de Dios. Eso nos vuelve más sensibles, más conectados, más conscientes, y la vida ya no se trata solamente de resolver problemas o alcanzar metas, se trata de revelar esa energía espiritual que vive dentro de nosotros y que se activa cuando elegimos vivir en coherencia con lo que realmente somos. Si Dios creó el universo desde su intención, también nosotros tenemos esa capacidad creativa en nuestra conciencia. Cada pensamiento, cada intención, cada emoción tiene un poder creador. Cuando nosotros pensamos con claridad, sentimos con presencia y actuamos con propósito, estamos ejerciendo ese poder creativo. Nos volvemos co-creadores con el universo. La vida deja de sentirse como algo que nos pasa y comienza a sentirse como algo que estamos construyendo conscientemente desde dentro. Eso es lo que significa alinearse con la energía creativa divina, la cual es una práctica constante. Es aprender a observar nuestras emociones, elevar nuestras intenciones y dirigir nuestra energía hacia lo que realmente queremos manifestar. La luz responde a la vibración, y cuando nuestra vibración está en coherencia con el amor, la certeza y la expansión, entonces nuestras acciones se vuelven canal para que esa energía se manifieste en nuestra realidad. Pero para que esa creación tenga verdadero poder, necesitamos autenticidad. No podemos expandirnos si no estamos dispuestos a ser quienes realmente somos. Por eso, el camino del potencial personal siempre nos lleva al camino de la autenticidad. La Cábala enseña que cada alma tiene un diseño único, una raíz espiritual que vino a revelar algo específico. Cuando nos alejamos de eso, la luz no puede fluir con libertad. Pero cuando nos alineamos con lo que verdaderamente somos, sin máscaras, sin personajes, sin querer encajar en moldes ajenos, entonces nuestra energía se eleva. La autenticidad significa vivir desde el alma, vivir desde esa parte de nosotros que sabe, que siente y que vibra con claridad. Cuando nos atrevemos a escuchar esa voz interna, cuando dejamos de actuar por miedo o por expectativa y comenzamos a guiarnos por lo que realmente nos enciende, entonces toda nuestra vida se transforma. La energía se libera, la claridad llega, la fuerza interior despierta. Y es en ese estado donde podemos decir que Dios está con nosotros. Y no solo creemos en Él por fe, sino lo vivimos como una presencia interior que se expresa a través de lo que somos, lo que hacemos y lo que entregamos al mundo. Al alcanzar nuestro máximo potencial, no solo nos volvemos mejores personas, nos volvemos instrumentos de la luz. Y ese es uno de los mayores actos espirituales que podemos ofrecer.